Sí. Bueno, ¿el doctor está Sí. preparado? Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces, señor fiscal, me encuentro presente entonces, de acuerdo al artículo 393 del catálogo adjetivo, a los fines de pronunciar mi alegato en función de, en el marco de esta causa, 3560, en defensa del señor Juan Carlos Junco, en virtud de todos los elementos probatorios que fueran producidos en el presente debate oral y público. Es mi deber adelantarles, señores jueces, que voy a solicitar la absolución de mi defendido en orden a lo siguiente. En primer lugar, una escasez probatoria, a mi entender, suficiente, mejor dicho, insuficiente en esta etapa del proceso en donde se requiere ni más ni menos que certeza, y por otro lado, una clara ajenidad en cuanto a Juan Carlos Junco en los delitos que le fueran imputados. Por el contrario, entiendo que en este debate se han probado circunstancias personales y relevantes del aquí denunciante, Lucrecia Ceballos, que no deben dejar pasarse por alto, como también se ha demostrado algo fundamental, que es la ausencia de Juan Carlos Junco en el lugar de los hechos. Es conocido por los aquí presentes, hombres de derecho, que para traer a Juan Carlos Junco a esta instancia del proceso se ha requerido un grado de sospecha. Este grado de sospecha que, si bien por supuesto puede ir incrementándose a lo largo de todas las etapas del proceso penal, entiendo que aquí ello no se ha producido. No solo que se mantuvo este grado de sospecha, sino que, hasta puedo decir, se ha visto reducido. No se ha podido reforzar este grado de sospecha que se requirió en la etapa instructora, y es aquí donde, necesitando de una certeza absoluta a los fines de una eventual sentencia condenatoria, no se ha podido lograr. Por el contrario, surgieron otros elementos probatorios que han reforzado la inocencia de mi defendido, que haré mención más adelante, pero brevemente podré ejemplificar en este momento, y que son, por supuesto, la declaración testimonial del señor Álvaro Giloxovi, la ficha de presentación, que si bien ya la teníamos de antemano, el señor Oxovi ha sabido explicar contundentemente cada una de esas inscripciones, las declaraciones testimoniales del señor Gabriel Alonso, Omar Suárez, ciertas cuestiones que más adelante me referiré, que fueran relatadas por los propios preventores, en este caso Mohamed y Joaquín, y por supuesto otras cuestiones que ya existían de la etapa de instrucción y que no deben dejar pasarse por alto, que son las documentales acompañadas por parte de la administración del consorcio de propietarios de Avenida Santa Fe 1126/1142, a través de las cuales siempre supimos que Oji Junco no estaba registrado en el libro de visitas y en donde tampoco obraba ninguna constancia fílmica en la cual se haya probado la presencia física del imputado en el edificio en cuestión el día del hecho. Entonces, señores jueces, lo cierto es que a través de este debate oral y público hemos presenciado y nos hemos dado cuenta algo que este defensor venía sosteniendo desde hace bastante, y es básicamente la ausencia del señor Junco el día del hecho y en el edificio en cuestión. Otra cosa cierta, señores jueces, y permítanme expresarme de esta forma, puesto que estoy ejerciendo el derecho de defensa de aquí, la persona que está a mi lado, y entiendo que esta ha sido una denuncia totalmente vergonzosa por parte de la denunciante, con finalidades objetivamente claras que han sido, no sé si quizás volver a los medios televisivos, obtener algún tipo de crédito o rédito, mejor dicho, por estas actuaciones, ya que se ha visto comprobado aquí en juicio las necesidades económicas que padecía Lucrecia Ceballos por aquel entonces. De alguna forma, Ceballos logró su objetivo, pero bien como dice el dicho,
quizás fueron solamente 15 minutos de esta fama, que no fueron más que los del canal, los que le otorgó la posibilidad el canal Crónica TV. Los medios nunca más volvieron a hablar de este tema, señores jueces. Y es sabido que, sobre todo este tipo de programas, por ejemplo de Chimentos, requieren rellenar sus espacios, vender de alguna forma frente a estos acontecimientos. Nunca han estado presentes los medios aquí. No han mostrado interés. Y entiendo que, bueno, de alguna forma se sabe que esto no es más que una falsa denuncia. No lo estoy diciendo yo. En breve me apoyaré sobre elementos probatorios que se produjeron en este debate oral y público. Ahora bien, yo digo que se ha evidenciado cierto despecho por parte de la denunciante en autos, que de alguna forma justificaba esta grave denuncia impetrada en contra de Junco. ¿En base a qué? Bueno, lo hemos visto en este debate oral y público, señores jueces. Entiendo que 3 puntos son esenciales para interpretar el objetivo principal de esta señora. En primer lugar, que mi defendido, años atrás, la haya despedido de su elenco de bailarinas, por diferentes razones que no vienen al caso, pero bueno, han sido declaradas también. Y de esta forma la bailarina Lucrecia no haya podido reaparecer en algún medio, en algún espectáculo que se haya conocido. En segundo lugar, que luego de este acontecimiento de años atrás, se volvieron a encontrar y que luego de que Lucrecia Ceballos haya obtenido diferentes, ya sea préstamos de dinero, comida o alojamiento, en un momento Oji Junco ya no quiso más otorgárselos y por ende una bronca posterior de Ceballos en este sentido. Un tercer punto que no dejar pasarse por alto. Como dije, se ha demostrado que la señora Lucrecia Ceballos tenía graves dificultades económicas por aquel entonces. Entonces, me lleva a pensar que claramente necesitaba de alguna forma obtener un trabajo apto, poder subsistir económicamente, ya que no solamente esto lo ha mencionado ella en su declaración, sino que el propio testigo Serpa, ambos han referido de que la señora Ceballos ha sido desalojada de ese departamento posterior al hecho, un tiempo después. A pesar de la contradicción de la señora Lucrecia Ceballos al manifestar que por aquel entonces ganaba mucha plata, pero que finalmente no podía afrontar sus propios gastos ni hacer frente al pago de su alquiler. Es decir, las necesidades económicas de Lucrecia Ceballos están probadas, son indiscutibles. Pero más aún, señores jueces, esto se debía a una realidad que la propia Ceballos nos hizo conocer en juicio. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, señores jueces, pero lo cierto es que es una realidad y que debe tenerse en cuenta. La señora Ceballos padecía algún tema de adicciones, ¿sí? En cuanto es sabido, es de conocimiento público, que para, obviamente, poder mantener esas adicciones, las personas necesitan tener un sustento económico, por lo menos básico. La pregunta entonces que me hago, señores jueces, es, ¿le sirvió a Lucrecia Ceballos por medio de esta vía, es decir, la incriminación de Juan Carlos Junco en un episodio tan grave como este, como para poder obtener sus réditos, subsistir económicamente? Claramente no, señores jueces. No pudo cumplir su objetivo principal. ¿Qué es lo que pasó entonces? La denunciante jamás se hizo presente en el marco de las presentes actuaciones. No compareció a esta causa. No concurrió a declarar a sede judicial, a pesar de que, por supuesto, en la etapa instructora se la solicitaba. Según entiendo, no compareció a los exámenes de los peritos oficiales, sino que se basaron en constancias previamente elaboradas. Otra cuestión es que nunca supimos realmente si consultó o no a un abogado, puesto que ella misma en este debate oral y público ha dicho que sí en un comienzo para después referir que no. O mejor dicho, perdón, primero dijo que no y luego que sí, que consultó un abogado.
incurriendo en una de las tantas contradicciones que manifestó y que en posterior me voy a referir. No se constituyó, por supuesto, en parte querellante, y tampoco nunca tuvo interés en saber qué es lo que iba a pasar con esta causa. Entiendo respetuosamente, señores jueces, que es un pensamiento totalmente objetivo y racional que una persona que realmente fuera víctima de un delito muestra por lo menos un interés en saber qué es lo que va a pasar con esta causa, cuál va a ser el destino del supuesto agresor, cuál va a ser su destino, si puede obtener algún rédito económico a partir de ello, más en este tipo de sociedad en la que vivimos, señores jueces, donde pareciera ser que algunos juicios se inician solamente con este objetivo. Nada de ello sucedió, la denunciante no apareció más. En este marco, entonces, comenzaré a referirme a las pruebas producidas más concretamente en este debate. En primer lugar, compareció a juicio el señor Gabriel Alonso. El testigo Gabriel Alonso ha sido conteste con todos los dichos o la versión que fuera otorgada por Juan Carlos Junco en su primer acto de defensa. Él mismo expresa haber visto a la señora Ceballos en diferentes oportunidades y refirió, y voy a citar, la observó en condiciones no normales, fuera de sus cabales, agresiva, entre otros términos. Que recuerda muy bien la situación en la que aquella noche iban a comer con Juan Carlos Junco, en donde el propio testigo debía pasar a buscar con su automóvil al imputado a los fines de dirigirse al boliche, que no es Cocodrilo, que es Hipopótamo. También declaró el testigo que ha visto a la denunciante como ida, amenazaba mal y estaba fuera de sus cabales, refirió el testigo. Que durante el trayecto tuvieron que cambiar el lugar hacia donde se dirigían, en orden a que la denunciante los perseguía en un taxi. Por supuesto, esto provoca una intimidación total, en este caso, en los que son perseguidos. También refiere, siendo conteste con la declaración de Oji en aquella oportunidad, que esta señora exigía plata para pagar el taxi. Que en virtud de ello, y al no obtener un dinero necesario para hacer frente a la obligación que ella misma asumió al subirse un taxi, comenzó a realizar ciertos demanes y ciertas afirmaciones intimidantes hacia los que se encontraban en el lugar. Según el testigo refirió, y cito, que los iba a hacer pelota si no le daban dinero. Al testigo le pareció todas cosas raras, no habituales, que la misma decía dame plata, dame plata, dame plata. Que después de ello no volvió a verla, sino en la televisión, en una nota que se le estaba efectuando. Por otro lado, ante preguntas del señor fiscal, el testigo manifestó que en aquella noche, en aquella oportunidad, dejó estacionado su automóvil en un garage a unos metros del boliche Cocodrilo. En ese sentido, afirmó el testigo firmemente que no se dio cuenta en el momento en que salía del garage que la goma de su vehículo se encontraba pinchada, sino que fue tiempo después. Refirió no darle demasiada importancia a este hecho, en base a que se había quedado un poco traumado o preocupado por lo que había vivido con la señora Ceballos. Le restó importancia. Entonces, esto demuestra, señores jueces, no solo la veracidad de la declaración de mi defendido en su oportunidad, sino también que acredita ciertas situaciones vividas con la denunciante, ciertas características en su personalidad, como bien dijo, agresiva, como así también las necesidades económicas que padecía. Quiero recalcar que más allá de lo que la denunciante refirió en su momento, de las frases que le habría inferido Juan Carlos Junco en el momento que se produjo la supuesta agresión,
algo así como: le rompiste la goma a mi novio. Lo importante acá es que Lucrecia Ceballos podría tranquilamente, y esto va a ir en paralelo con lo que más tarde manifestaré, en este sentido, Ceballos, ni lerda ni perezosa, tranquilamente podría haber entendido de que Junco, mediante esto, podría tener un motivo para tal agresión que denuncia. Lo cierto es que Ceballos, pinchado o no pinchado la goma, algo que desconocemos, ello al testigo no le importó. El testigo no recuerda con precisión habérselo comunicado a Juan Carlos Junco. Recordemos que aquí necesitamos precisión, señores jueces. El testigo no lo recuerda. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque no le prestó demasiado interés. De no saber, al no comunicárselo, por supuesto, que Junco no estaba al tanto de esta situación de la goma. Ni siquiera el testigo Alonso sabía si esta pinchadura era producto de algún acto de violencia ejercido por la denunciante o producto de otras circunstancias. Entonces mal le pudo haber comunicado a Junco acerca de esta situación. Más allá de toda duda al respecto, señores jueces, considero que es en esta etapa donde debe hacerse lugar a los derechos, garantías y principios que tiene mi defendido. Derechos, garantías, principios constitucionales. En este caso, por supuesto, el principio de indubio pro reo, contenidos todos en el artículo 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ahora bien, por otro lado, vino a declarar en juicio el testigo Omar Suárez. Refirió también que es dueño del boliche Cocodrilo, que es empresario, no es peluquero como intentó así referir o hacer valer la señora Ceballos, diciendo que acompañó a Junco en otras oportunidades a peluquerías de Omar Suárez. Falso. Refirió Omar Suárez que conoció a Ceballos y que, haciendo, por supuesto, un paralelismo con lo declarado con Juan Carlos Junco, refirió y recordó aquella noche en la que Junco, por un acto de cortesía, le solicitó a Suárez que se le brindara comida y un espacio como para poder permanecer allí. También hizo referencia a esta situación en donde la denunciante requería dinero en la puerta de su local para pagar el taxi. Esto comprueba también las necesidades que tenía la señora Ceballos económicamente hablando. Muy bien. También el testigo, y voy a citar, refirió verla a Ceballos, que Ceballos volvió en otra oportunidad a la semana de este hecho como amenazante, dice el testigo, diciendo que si no la dejaban entrar iban a tener problemas. Esto último, que fue declarado por ambos testigos, tanto Alonso como Omar Suárez, no deja de ser quizás la antesala de lo que iba a suceder en forma posterior. Entonces, Omar Suárez también da cuenta de la actitud agresiva, de esta personalidad violenta de la denunciante Lucrecia Ceballos. Da cuenta, como dije, de las necesidades económicas y refiere, y solicito especial atención a esto, la amenaza que brindó una semana después en las puertas de su local. No es menor lo declarado finalmente con respecto a este testigo, lo declarado al final de su testimonio, quien ante preguntas de este defensor refirió claramente que en este ambiente siempre suceden estas cuestiones. Siempre hay denuncias de los unos hacia los otros, incluso siendo el testigo mismo objeto en alguna oportunidad de una falsa denuncia o reclamos laborales, como mencionó. Ahora bien, es tiempo, señores jueces, de referirme a las pruebas de cargo que fueran producidas en el marco de este debate oral y público. Entiendo que solamente se han dado dos. Una es, por supuesto, la declaración de la propia denunciante y, por otro lado, de alguna forma, el testigo Serpa. Pero son dos declaraciones totalmente imprecisas, contradictorias.
y ya vamos a ver por qué me expreso de esta forma. Ninguna de estas declaraciones son contundentes, ninguna arrojan datos de precisión relevantes que pudieran de alguna forma destruir la certeza que se requiere en esta etapa procesal. La inocencia, perdón. Entiendo entonces que el análisis que seguidamente expondré requiere ser analizado desde el punto de vista de estos derechos y garantías de los cuales goza el señor Junco. Entonces, ha comparecido al debate el señor Esteban Serpa, encargado del edificio de la avenida Santa Fe, 1126/30 de esta ciudad. Este testimonio, señores jueces, entiendo, no ha hecho más que generar aún más dudas que certezas. El testigo no ha sabido recordar con exactitud ni horas, ni hechos, ni momentos que no pueden justificarse de ninguna manera por el tiempo transcurrido. La pregunta final que me voy a hacer con respecto a esto, señores jueces, es: el testigo, al no recordar nada concreto, ¿no le interesa? ¿O está acostumbrado a que se den estos hechos en el edificio en el cual es encargado? En breve me voy a referir a esto. Entonces, el testigo se ha mostrado nervioso, sin precisión. Entiendo que este testimonio, plagado de irregularidades, no debe operar en contra de mi defendido. Fundamentalmente, el testigo comienza su relato con una contradicción, que si bien no hace al objeto del estudio, al estudio en cuestión, al objeto que estamos investigando, es necesario tenerlo en cuenta. Afirma el testigo que la denunciante alquilaba el departamento con una amiga, primero, para después decir que estaba sola, que vivía sola. Solicito especial atención, señores jueces, a estas contradicciones. No deben dejar pasarse por alto. Continúa el relato, el testigo afirmando, y cito: yo no presencié nada, no me puedo mover de ahí, haciendo referencia al lugar, a la silla donde cumple sus funciones en el hall de entrada del edificio. Afirmó también que no vio a Ceballos ese día. No la vio a Ceballos en todo el día. Manifiesta entonces, y en orden a un principio de economía procesal, lo que bien manifestó el fiscal, que el señor Junco entró, lo saludó como siempre, etc. Ahora bien, no le notificó a Ceballos de su arribo, según se declaró aquí. A mí me sorprende, señores jueces, algo lógico que tendría que ocurrir en estos casos. Si el testigo Serpa no vio en todo el día a Ceballos como refiere, ni siquiera tuvo la intención de avisarle que había una visita para ella, a mí me llama la atención. Más allá de ciertas imprecisiones en cuanto al horario de arribo de Junco al edificio, teniendo en cuenta que, como bien dijo el señor fiscal, el testigo manifestó 17, 18 horas. Recordemos también que Ceballos declaró 14:30 horas. Hay una gran diferencia, pero bueno, por supuesto que esto puede ser una cuestión de tiempo transcurrido, que no pueden acordarse con exactitud el horario, claramente. Ahora bien, continúa entonces sin dar demasiadas precisiones el testigo. No recuerda si lo llamaron a él avisándole los golpes. No recuerda quién fue, de qué departamento provino. No recuerda la presencia policial en el lugar de los hechos. No recuerda si habló o no con la policía, solo recuerda al SAME venir. Las características de este hecho, repito, cómo no acordarse de situaciones tan claras que pueden de alguna forma perturbar la tranquilidad del lugar. Entonces, repito, el testigo o muestra desinterés en todo, o el testigo está acostumbrado a estos hechos en ese edificio. Realmente, señores jueces, el hecho que el testigo no recuerde nada me hace suponer incluso y cuestionar un pensamiento que quiero compartirlo con ustedes: si realmente
el encargado estaba o no estaba ese día, o si bien en ese momento en donde sucedieron los hechos no se encontraba quizás tomando un café fuera del lugar. ¿Cómo no puede acordarse la presencia de policías? ¿Cómo también los preventores declararon no recordar la presencia del portero ni haberlo entrevistado? Entonces, el testigo fue tan impreciso y lleno de contradicciones que me obliga incluso a pensar de esta forma. ¿Alguna vez certificamos en estas actuaciones de que el testigo del que el encargado que se encontraba tal fecha, tal horario, digamos en ese turno era Serpa o no era otra persona? Eso tampoco lo dice el informe que está incorporado por lectura en este debate, el informe proveniente de la Administración del Consorcio de Propietarios. No hace referencia al nombre del encargado. El inspector Mohamed fue más preciso, dijo no haber recordado, no haber tenido contacto con el encargado. Entonces, señores jueces, continuó el testigo afirmando que del lugar donde estaba no escuchó nada y que se fue, que se acomodó el sombrero y todas otras cuestiones que ya hemos escuchado. Ahora bien, señores jueces, esto resulta fundamental para esta defensa y solicito que se considere de tal forma. Este defensor no cuenta con todas las grabaciones, obviamente que todos somos personas, me puedo equivocar en lo que voy a decir, pero solicito una revisación de las grabaciones del testigo Serpa. El testigo Serpa manifestó en un momento que pasó una hora entre que Juan Carlos Juncos llegó y después se fue, para después referir de que eran 15 o 20 minutos, lo cual es una distancia enorme, por supuesto. Entiendo que es donde más echó agua al testigo al declarar. Toda la cuestión referida al tiempo. Entonces, también en referencia a un hecho que esta defensa intentó de alguna forma que quede claro en este debate oral y público. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Juan Carlos Junco se fue y vino la policía? ¿Y cuánto pasó desde que vino el SAME? Todas estas circunstancias que se encuentran muy confusas en cuanto a las modalidades de tiempo, lugar, modo, no pueden operar nunca en contra de mi defendido. A él lo protegen normativas máximas emanadas de la Constitución Nacional. Claramente los tiempos no encuadran en la realidad fáctica de los hechos que intentan imputárseles a mi ahijado procesal. Otra de las cuestiones que solicito se revise. El testigo manifestó que los llamados empezaron cuando el señor Junco se retiró del lugar. Pero recordemos que para poder realizar esos llamados, aquí tuvo que haber habido un acontecimiento. ¿Un acontecimiento de qué? De violencia, de golpes, de gritos, de cosas que se caen al suelo, como se han declarado. Entonces, acá hay una cuestión de tiempo que no da, algo fundamental. Los testigos, según el testigo Serpa, los vecinos del lugar empezaron a llamar durante el acto de violencia, pero Oji ya no estaba, se había ido del lugar, según el testigo. Al margen son todas cuestiones quizás, señores jueces, que obviamente se requiere mucha precisión al respecto para poder determinar exactamente cómo fueron los hechos, en qué momento. Pero no deja de dejar dudas esto, señores jueces. Dudas que deben operar en favor de mi defendido. Al margen, y como otra cuestión llamativa para esta defensa, fue la presencia de una persona, una supuesta amiga de Lucrecia Ceballos, que se hizo presente, según el testigo Serpa, momentos en que la trasladaban a Ceballos al SAME, ¿no? al hospital correspondiente. Describió cómo era la amiga del testigo Serpa, la persona que se presentó, y declaró que se mostraba preocupada, como que alguien le había avisado del hecho que había acontecido minutos antes. Nunca sabremos, señores jueces, quién fue quien la llamó, por qué se presentó esa persona, pero no deja de ser llamativo.
Quizás sabía lo que iba a pasarle a su amiga de antemano, no lo sabemos tampoco. Pero es solamente un interrogante que quería compartir con ustedes, señores jueces. Esto, sinceramente, no deja, me obliga, mejor dicho, a vincularlo a las amenazas que presenciaron los testigos Suárez y Alonso, en que algo malo les iba a pasar. Yo lo vinculo de esta forma. ¿Cómo la amiga se hace presente ahí? ¿Quién la avisa? Después voy a referirme de vuelta a la amiga. Para terminar con este testimonio de Serpa, me resulta muy llamativo, señores jueces, cómo el testigo no ha mostrado ningún interés posterior al hecho en saber qué fue lo que pasó. No le preguntó a Ceballos qué pasó, no lo consultó con otros vecinos, se desinteresó totalmente. Por lo menos por la cortesía o por el efectivo cumplimiento de su trabajo, de saber a quién dejamos entrar o no en el edificio en el que yo soy encargado. No le interesó. Repito, ¿no le interesó o está acostumbrado a estos hechos? Repito mucho esta pregunta porque enseguida analizaré esta cuestión. Ahora bien, finalmente vino Ceballos a declarar. Vino Ceballos a declarar un día antes o en la última jornada de este extenso proceso penal que fuera previo a los alegatos. Después de 2 años y 8 meses se hizo presente Ceballos. Y aquí vuelve a la carga una vez más en su declaración en contra de Juan Carlos Junco. Pero lo que no sabe Ceballos es que lo que le alcanzó en su momento para poder perjudicar a Junco a través de este proceso, hoy no le alcanza. Hoy se requieren certezas, certezas que no tuvo la denunciante. Confusiones, imprecisiones, contradicciones. Entiendo, señores jueces, que es realmente acá este momento donde finalmente después de 2 años y 8 meses el señor Junco puede hacer justicia de lo que realmente pasó. Ceballos viene a declarar de una forma, y esto es algo subjetivo, permítanmelo, bastante agresiva, intolerante, un poco orquestada, habiendo visto las reproducciones, habiendo reproducido en otras ocasiones el video de Crónica TV. Esto un poco de acuerdo a lo que manifestó el señor fiscal, en cuanto a que pasaron mucho tiempo de una primera vez que declaró y la vez que declaró aquí en debate oral y público, como que había datos similares, que no había. Tuvo a su alcance el video. Lo vio muchas veces, lo refirió ella. Entonces, pero lo más llamativo acá, y no debe dejar pasarse por alto, señores jueces, es las nuevas y disparatadas denuncias que efectuó y que escuchamos todos en contra del señor Junco. Refirió, con gran facilidad que tiene como para denunciar, evidentemente, esto lo vimos todos, que Ollin Junco en otras oportunidades le había robado, mediante una maniobra que nunca quedó clara. Quizás no quedó clara para mí, quizás para ustedes sí. Algo así como que mientras estaban en Cocodrilo, ella estaba sentada con alguna persona, que venía Ollin Junco y dice textual: no sé qué maniobra hacía y se llevaba las personas y se llevaba mis cosas. Que les robaba camperas, carteras, plata. Sorprendente es que objetos de magnitud, como una cartera, como una campera, haya pasado desapercibido en aquel momento, que venga a declararlo ahora. Pero más aún, momentos antes de terminar su declaración, Ceballos pidió la palabra, quería decir algo más. Refirió textualmente: un mes antes yo había tenido, a mí me robaban las cosas, así es textual como lo digo, un mes antes yo había tenido, a mí me robaban las cosas y yo tenía amenazas de muertes de él. Que yo no iba a caminar más y que iban a matarme como mataron a mi hermanito. Que las amenazas, por supuesto, eran por parte de Junco y que eran porque no la dejaba caminar a la noche. Como que Junco la dejaba. Cuestión que no se entendió.
Pero esto demuestra algo, señores jueces, la enorme facilidad que tiene Ceballos para emitir denuncias infundadas y disparatadas. Si lo hizo en este momento, en el marco de este debate oral y público, claramente lo pudo haber hecho en aquella oportunidad, en donde, como dije anteriormente, tenía necesidades económicas, donde necesitaba un trabajo, puesto que no podía pagar ni su propio alquiler. Entonces, debo recalcar una excelente pregunta del señor fiscal aquí, que con gran tino le ha preguntado en ambas oportunidades a Ceballos, ¿y por qué continuó la relación de amistad con Junco? Yo creo que no hace falta mencionar el momento acalorado que pasó la denunciante, y mucho menos las respuestas que dio, señores jueces, pues fueron tan disparatadas como sus denuncias. Entonces, observemos la facilidad que tiene Ceballos en emitir denuncias de todo tipo. En este caso le toca a Junco, le puede tocar a un vecino, le puede tocar a un propio hermano, a cualquiera. Algo mínimo quizás, una contradicción, pero que aporta un poco a la personalidad de la señora. Ante una pregunta simple efectuada por este defensor, se ha mostrado intolerante. Lo único que le consultó a este defensor, se había consultado a un abogado. Ella dijo que no, que se quería olvidar de todo. Para más tarde referir que sí puso un abogado, que vino a ver la causa. Cuando le pregunté cuál era el nombre de ese abogado, no supo responderlo. Lo cierto es, señores jueces, que si ella hubiese venido a declarar en estas actuaciones, en la etapa instructora se le hubiese tomado la declaración, porque a la señora se le estaba requiriendo una declaración en el ámbito de la justicia, puesto que existía solamente las que brindara ante las autoridades policiales. De hecho, se encontró a Ceballos en el último día de este juicio, lo cual, y todos sabemos, no se hubiese podido incorporar por lectura dicho testimonio, no fue declarado en sede judicial. No, eso hubiese negado la posibilidad de esta parte de el efectivo control de la prueba. Entonces, no se presentó nunca Ceballos. Una más de sus mentiras. Pero ahora bien, si bien entiendo que en este caso el señor fiscal no compartió el criterio llevado a cabo por el fiscal de instrucción en cuanto al robo denunciado, no tengo nada con qué defenderme, pues no hay acusación. Pero permítanme ser muy breve, algo que tenía pensado desarrollarlo mucho más tiempo, voy a ser muy breve, porque esto hace el ejercicio del derecho de defensa en juicio que tiene Junco. Esto demuestra que la señora sigue incurriendo en contradicciones y en mentiras. En primer lugar, no debe destacar, si no debe dejar pasarse por alto, que en referencia a supuesto robo que la denunciante denunciare, valga la redundancia, Ceballos lo hizo en la tercera oportunidad que tuvo frente a las autoridades, tercera, señores jueces. No lo hizo el día del hecho, el 2 de julio, frente al inspector Mohamed. No lo hizo 3 días después, el 5 de julio, frente al sargento Joaquín, que la vino a visitar a la casa. Lo hace recién el día 7, ante la comisaría 15ª de esta ciudad. El robo lo denunció 5 días después. No hay que ser muy ingeniosos, señores jueces, para entender y darse cuenta de que denunciando un nuevo hecho perjudicaría aún más la situación del denunciado en este caso. Pero más aún, y esto es fundamental, señores jueces, la testigo refirió que ella tomó conocimiento de los elementos sustraídos, en este caso el reloj, 2 días después, lo dijo en forma contundente, 2 días después al hecho. O sea, estamos hablando del día 4. Permítanme graficar esta situación para hacerlo más concreto y poder darme a entender bien. El hecho ocurre el día 2 de julio. Comparece el inspector Mohamed, le toma declaración, no dice nada del robo. ¿Cuándo se da cuenta? El día 4, 2 días después.
el día 4 de julio, un día antes de que la entreviste Joaquín. Un día antes, Joaquín, segunda oportunidad que tuvo la posibilidad de denunciarlo, no lo hizo. Recién el 7. Tuvo 2 posibilidades más para denunciarlo, supuestamente, si se había tomado conocimiento 2 días después, o sea, el 4. Tuvo la del 5 y recién la del 7. No la hizo en el 5. También esto, a manera, obviamente, lo menciono nomás, en su momento había denunciado el faltante de una suma de $1.200, no lo hizo acá. La rotura de los anteojos que había denunciado en etapa de instrucción, no lo hizo acá. ¿Acaso se olvidó? Por supuesto no hubo una medida eficaz tampoco en la etapa de instrucción que pudiera dar con estos objetos, obviamente, eso está claro. Pero bueno, me freno un poco porque quiero ser concreto con este aspecto del robo, ya que, como repito, no hubo una acusación formal por parte del señor fiscal, pero demuestran las falencias de la propia denunciante. Una contradicción particular que ha incurrido la señora Ceballos. Refirió que ese día no estaba drogada, el día del hecho. Pero ante preguntas del fiscal acerca de si sabía dónde había dejado el supuesto reloj, la denunciante manifestó: como me drogaba, yo me olvidaba las cosas, ¿dónde las dejaba? Entonces, sí estaba drogada ese día. Lo de la amiga, bueno, ya creo que no hace falta comentarlo, pero lo cierto es que aquí la llave del departamento en cuestión no estuvo en el poder de la denunciante por más de 24 horas, ya sea por las 2 hipótesis que había brindado, si bien porque se la llevó después la amiga al otro día, que fue ella la que cerró, o bien porque quedó en una mochila. Lo cierto es que, bueno, al no existir acusación no me voy a referir a este punto. Ahora bien, señores jueces, voy a referirme brevemente al lugar en donde habrían tenido lugar los hechos que se imputan aquí. Cuestiones cotidianas que declaró el testigo Serpa aquí. Con respecto al hecho enunciado, impreciso totalmente. Pero con respecto a otras cuestiones cotidianas, no dudó. Y estas son: sabemos que el edificio se trataba de un edificio enorme con muchísimos departamentos, que en gran cantidad de casos los inquilinos eran temporarios, que había oficinas, que durante las 8 horas que allí trabaja, el testigo refirió que entra y sale gente continuamente, que la puerta se encontraba abierta todo el día. Y fundamental, que a veces llaman a la policía porque siempre discuten, hay conflictos, peleas. Esto fue lo que declaró el testigo Serpa. Repito, sin dudar, porque son cuestiones cotidianas que pasan todos los días, no sobre un hecho específico. Sumado a ello, no resulta menor lo declarado por el preventor en este debate, Claudio Darío Joaquín, quien afirmó en este debate que no recordaba él haber concurrido personalmente a ese edificio por un hecho anterior, pero creía que sí, que podría haber ido a alguno de sus compañeros. Pero más firme en su declaración fue Mohamed. Mohamed declaró: en primer lugar, conocía muy bien el lugar. Describía el edificio con gran exactitud, refiriendo que existía una galería y otros detalles. También esto, por supuesto, es un tema que se dio acá en este debate, que el testigo Mohamed confundió que el hecho, aunque era de noche, cuando en realidad fue de día, recién pudo entender de que era de día cuando se le leyó la declaración, pero nos hace suponer que por lo menos de noche estuvo algún día en ese edificio. Pero no se basa de suposiciones esto que estoy diciendo solamente. El testigo afirmó claramente que anteriormente ha tenido otros desplazamientos a ese edificio. En este sentido tampoco debe desconocerse, porque estamos hablando de las características del lugar, el informe emitido por la Administración del Consorcio de Propietarios,
del edificio en cuestión, y voy a citar, señores jueces, el informe dice: hemos revisado el libro de ingresos y egresos del edificio y no se registró el ingreso de Juan Carlos Junco a lo largo del año 2010. El edificio cuenta con 247 departamentos, muchos de ellos son ocupados por profesionales, empresas, turistas. Esta situación hace que en el mismo exista una entrada y salida importante de personas a diario. Entonces ya sabemos, señores jueces, que este edificio, este lugar donde se dieron los hechos que se denuncian, presenta todas estas características. Entonces me pregunto, en un lugar donde existen muchísimos departamentos, donde hay gran frecuencia de personas a diario, donde las personas que alquilan son temporarios, un día están, un día no están, donde la puerta está siempre abierta, donde hay presencia policial, esporádicamente aunque sea, pero hay, donde hay conflictos, donde hay peleas, tranquilamente la señora Ceballos pudo haber sido víctima de un hecho de violencia. Pero ¿cómo se lo imputamos a Oji Junco, en este caso, tan precisamente? Quizás pudo haber sido, esto no lo digo yo, y lo digo con mucho respeto, por supuesto, la propia Ceballos no se especificó de qué trabajaba por aquel entonces. Ha habido casos, muchos casos similares, de conocimiento público, de violencia, de cliente frente a la persona con la cual adquiere un servicio de esta naturaleza. Entonces, en un edificio con todas estas características que ya mencioné, ¿no pudo haber sido otra persona? ¿Por qué tenemos que adjudicárselo a Junco? ¿Por un testigo que solo recuerda haber visto a Junco, pero no recuerda la presencia policial? ¿Que no recuerda quién lo llamó, quién no lo llamó? Entonces, entiendo que la duda debe operar en favor del imputado. No hay certezas y los testimonios de Serpa y Ceballos son imprecisos en todo lo que corresponde en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para esto. Certeza es lo que faltó. Certeza, señores jueces, es la que tuvo el testigo Álvaro Gil Oxovi. El testigo en su declaración ha expresado que conocía los motivos de esta citación que declaró anteriormente en juicio, en la etapa de instrucción. Y pudo determinar fehacientemente que el señor Juan Carlos Junco se encontraba presente en su local en aquella oportunidad. Recordemos, si es necesario recurrir a lo declarado en la instrucción, si resulta ser necesario, recordemos también que él manifestó que era algo que suponía, pero que debía verificarlo con su ficha. No lo dijo, como dice el señor fiscal, en virtud de una declaración indagatoria previa. No lo manifestó con esa certeza. El testigo dijo que necesitaba ir a constatarlo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esto podría haber estado orquestado? O que, de alguna forma, en lo que yo entendí respetuosamente de lo que refirió el señor fiscal, de que fue su declaración en virtud de una declaración indagatoria previa. El testigo dijo que necesitaba ir a buscar la ficha para ir a constatar esto. No lo afirmó con absoluta certeza. Posteriormente se incorporó esta ficha personal, que está bien, fue elaborada a mano. El testigo reconoció que era parte de su puño y letra. Bajo juramento de decir la verdad, lo hizo. En esa ficha, una vez teniendo la ficha a mano, el testigo, con gran precisión, puesto que no tenía nada que ocultar o nada que en lo que pudiera de alguna forma, permítame la expresión, pisarse, el testigo refirió claramente cuánto le llevaba cada procedimiento de todos los que les hizo a Junco en esa oportunidad. Declaró: los procedimientos que se le hizo ese día.
En primer lugar, sacar las mechas de la cabeza, una a una individualmente, con una duración de 2 horas, 2 horas y media aproximada. Hacerles color, 1 hora y 1 hora y cuarto. Luego de ello sacar las mechas, encapsularlas de vuelta, 2 horas, 2 horas y media, refirió el testigo. Y finalmente colocarlas, que de acuerdo a las características personales de Junco, ello no lo puede hacer solamente en un día, que por ende pudo colocarle algunas extensiones en el casco para que pueda retornar el otro día. Y así está probado lo que dice con la ficha. El testigo Oxovi nunca más tuvo esa ficha personal en sus manos, la volvió a ver aquí cuando se la mostraron. Y no tuvo ningún momento de duda, Refirió cada uno de los puntos y respondió todas las preguntas que el señor fiscal le efectuó de forma contundente, sin dudar. Hasta incluso, y permítanme manifestarles algo subjetivo que yo vi en este debate, y lo digo por supuesto con muchísimo respeto, ante una pregunta en donde no se entendía bien por qué Junco no podía salir en el medio del proceso, realmente pude observar que ni el señor fiscal, ni yo, ni los señores jueces, que no somos duchos en la materia de estética o de peluquería, por supuesto, no entendíamos eso. Y permítanme una opinión subjetiva, por supuesto, y repito, con muchísimo respeto, noté que la única persona, a excepción del testigo, el señor Junco, que sabía de lo que se estaba hablando, era vuestra señoría, la señora. Entonces, después pudimos entender de por qué no podía salir Junco en el medio del proceso que se le estaba haciendo. ¿Por qué no puede salir con los algodones en los pies? ¿Por qué no puede salir con algunas mechas sí y otras no? Con un color que no esté terminado. El testigo fue contundente. Ningún artista se querría ver mal. No pueden salir hacia la calle. Un artista, una persona de conocimiento público como lo es Junco, con el cuidado que ha manifestado tener, que lo vemos nosotros acá, mirándolo, cómo cuida su cuerpo. Entonces, recordemos también que fue muy preciso, que ya lo sabemos, y no voy a volver para no ahondar demasiado en esto, bien lo dijo el señor fiscal, en cuanto al sistema de canjes, no había una obligación dineraria. Esto también fue corroborado por Ceballos, que manifestó, sí, él canjeaba todo, él no pagaba nada. Por eso la inexistencia de facturas de ningún tipo. Ahora, que haya una obligación dineraria, como postuló el señor fiscal, por supuesto que esta parte no lo comparte. El testigo mismo dijo que no se le debe nada, que ni Oshi le debe nada, ni él le debe nada a él. No hay una relación, no hay ningún tipo de elemento que permita inferir que hay una relación comercial entre ambos. Entonces, que lo conozca Junco de hace mucho tiempo atrás, ¿eso le hace perder credibilidad a su testimonio? Que recordemos que fue contundente, que no hubo ningún elemento que haya dado que dudar. Solamente tenemos que recurrir a esta cuestión de si es acreedor, de si hay una relación. Con mucho respeto, me parece que no debe ser el modo. Recordemos que Juan Carlos Junco se encuentra amparado bajo principios constitucionales de tal magnitud que no pueden ser dejados de lado. Este testimonio, sumado a todos los elementos de descargo, incluso de los propios preventores, ha ubicado a Oshi Junco fuera del lugar de los hechos. Y repito, si el testigo Serpa así lo consideró, es llamativo que no recuerde otras cuestiones tan básicas como la presencia policial, como quién lo llamó, quién no lo llamó. Entonces, en conclusión, señores jueces, entiende esta defensa que, teniendo en cuenta todos estos elementos probatorios que se han dado en este juicio, no solamente entiendo que se debería haber puesto fin a esta persecución penal lanzada en contra de Junco desde mucho tiempo
atrás. Pero bueno, ahora ese grado de sospecha ya ni siquiera existe. Acá se requiere certeza, pero ni siquiera sospecha tenemos. Entonces, y si existiera, repito, se tiene que estar a favor de Junco, de acuerdo a los principios, garantías y derechos constitucionales que ya mencioné. Entonces, dentro de estas conclusiones, debo manifestar de vuelta o referirme a las contradicciones e imprecisiones que ya hemos visto de Serpa y Ceballos, los únicos testimonios que pudieran aportar algo, pero que tampoco lo hicieron. Y quiero manifestar algo, señores jueces. Evidentemente la señora Ceballos ha vivido algún episodio de violencia. Eso está claro. Las pericias lo dicen. Este defensor jamás cuestionó eso, del inicio de las actuaciones. Este defensor, teniendo la posibilidad, no designó un perito de parte para las revisaciones pertinentes. Lo que nunca compartió este defensor, por supuesto, que la autoría de Juan Carlos Junco en ellas. Evidentemente sufrió un episodio de violencia, pero claro está, en un lugar con todas estas características, en un marco en donde la señora Ceballos padecía problemas económicos y, por supuesto, problemas con las drogas. No dejemos de observar las denuncias infundadas que muy descaradamente la denunciante volvió a efectuar sobre mi defendido, sin sustento alguna. Entonces, si las hizo acá, ¿por qué no pensar que las pudo haber hecho en aquella oportunidad? Recalquemos la pregunta del señor fiscal al manifestar por qué seguían siendo amigos. No supo qué contestar. Entonces, señores jueces, entiendo, y esto es muy breve para finalizar, entiendo que siendo Juan Carlos Junco una persona de público conocimiento, entiendo que debe apreciarse todas estas cuestiones, pues esto puede tener repercusión y puede tener consecuencias inimaginables. ¿Acaso cualquier persona puede venir a resolver sus conflictos? Conflictos que existían de anterioridad. En el ámbito penal, los ciudadanos van a venir a resolver sus conflictos a través de denuncias infundadas, sin sustento, en este ámbito penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el ámbito penal es la última ratio, donde las partes deben resolver sus conflictos. Entonces, repito y lo vuelvo a decir porque es necesario, cualquier duda que se haya prestado en las inmediaciones, en el marco de este debate, debe estarse a favor del imputado, en razón de los derechos, garantías y principios que tiene, constitucionales, de carácter jerárquico. Finalmente, y esto es, por ahí quizás les pueda parecer una tontería, yo les quiero comunicar, este es mi primer juicio, y hay una frase que a mí me impactó de personas que están con mucha más experiencia que yo en este ambiente, que lo son ustedes, y he escuchado la frase que después pude entender que era de una película, quizás les parezca una tontería, pero déjenme terminarlo, poder expresarlo, perdón. Esta frase vinculada a un caso en Estados Unidos que se dio en Los Ángeles en los años 30, un abogado dijo que lo difícil no es hacer justicia, sino lo difícil es hacer lo justo. Entonces solicito a vuestras excelencias, señores jueces, no que administren justicia, sino la difícil tarea de un fallo justo y merecido hacia Juan Carlos Junco. En este sentido solicito se dicte la absolución por los delitos que fuera acusado. Dejo las reservas casatorias a través del recurso de casación y recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, ya llegando a la finalización del debate, el Código Procesal Penal establece que sea la persona imputada en las actuaciones la que lo cierre con sus palabras. O sea, no es una obligación, es una facultad que tiene la persona imputada de decir cuanto le parezca
sobre lo transcurrido, ¿no?